Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Me parece que todos somos conscientes que en el mundo ha habido a lo largo de la historia hombres y mujeres con un corazón grande que han sido capaces de marcar los tiempos. El tiempo en el que ellos vivieron fue transformado, aunque en inicio tal vez no lo parecía, porque la transformación no fue tan evidente en ese momento, en otros casos sí, pero después la historia de esas personas, mirada con perspectiva, dio por resultado que efectivamente la humanidad mejoró, creció, gracias a lo que ellos emprendieron. Esas personas han tenido un corazón grande, una mente amplia, y para nosotros que somos cristianos, tenemos que decir que en la mayoría de los casos, o en todos los casos, han tenido una conexión con Dios importantísima, porque en el fondo las misiones humanas, así, esas que dejan huella en la humanidad, nos exceden, ¿verdad? Y las que realmente importan son las que son conducidas por Dios. Por eso, simplemente para decir al azar, ¿no? Personajes de la historia que han hecho cosas importantes, pero que en definitiva no han perdurado profundamente. Hay emperadores, por decir algo bien fácil, ¿no? Julio César y toda la cadena de emperadores, que después terminaron, por su falta de aspiración sobrenatural, por su falta de fe, terminaron que todo se fue diluyendo. Incluso, no sé, podríamos pensar hasta en Napoleón. Todas las cosas humanas, incluso grandes, cuando están desconectadas de Dios, se diluyen y bueno, quedan en anécdotas importantes, quedan en monumentos, pero los progresos grandes empiezan como más chicos, como más aparentemente no influyentes de modo grande en la sociedad, pero después perduran y a lo largo de los tiempos las siguientes generaciones maman de ellos y sacan fuerza siempre nueva, porque es la fuerza que viene de Dios y que sigue ayudándonos a avanzar. Bueno, en esta meditación, esta mañana, ya llegando hacia el final de estos días que nos hemos dedicado a conectar más con nuestro Señor, yo quería proponerte que le digamos a Dios desde lo más hondo de nuestro corazón que estamos dispuestos a que Él se meta en nuestro corazón y metiéndose lo agrande, lo dilate. Que nos ayude a romper los límites a los que estamos acostumbrados, la manera de ver que tenemos hoy, que la de cada uno es distinta, ¿verdad? Pero que aspiramos, Señor, por la fe, por la unión con vos, porque nos damos cuenta que solos nuestro horizonte es pequeño, aspiramos a que nos lleves más allá.
queremos ser instrumentos, yo no sé si estoy poniendo en tu cabeza, en tus labios palabras que tal vez son medio arriesgadas porque las pongo yo, ¿no? Cada uno haga suya o no esta ilusión. Pero que queremos ir más allá porque nos damos cuenta que la sociedad lo necesita, que los demás no han tenido muchas de las cosas que nosotros sí tenemos y que sería muy pequeño de nuestra parte, muy empequeñecedor, que no nos atrevamos a ir idealmente y después a ir en la práctica, a esmerarnos por darnos a los demás. ¿Te acordás que hay una expresión, tal vez la has escuchado? San José María decía, estas crisis mundiales son crisis de santos. Lo que hace falta en esta tierra es gente que esté dispuesta a unirse a Dios y a entregarse a Dios y a los demás. Y en nuestro caso también vale. Por eso es que vinimos al retiro, para encontrarnos más con el Señor, para descubrirlo más profundamente en nuestro corazón. Y por ese motivo también para decir, bueno, está bien. Yo tengo un horizonte. Mi vida es claro que me tengo que ocupar de ella, de mi familia, de familia un poco más extendida. Pero también, Señor, que me atreva a influir más, que sea más entregado a las necesidades del prójimo, que salga de lo mío, y que para eso también me fortalezcas en la fe. Hay un episodio de la vida de Jesús que es bastante llamativo, es uno de los misterios del Rosario que meditamos a partir del año 2003, cuando el ahora San Juan Pablo II nos propuso agregar 5 misterios a los ya 15 que había del Rosario, los misterios de luz. Y el cuarto de esos misterios de luz es el misterio de la transfiguración, un momento en el que Jesús se separa de los apóstoles con 3 de ellos y se va al monte Tabor y sube allí y se transfigura en su presencia. Vamos a leer un poquito de ese episodio para meternos más hondamente y para darnos cuenta que efectivamente lo que necesitamos es eso, conectar con la esperanza que nos da ver la gloria de nuestro Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podía blanquearlas. Y se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Bueno, te acordarás que Pedro tiene una reacción lógica. Dice, qué bien se está aquí, vamos a hacer unas tiendas, vamos a quedarnos. Y cuando está haciendo esos planteamientos, los cubre una nube y se oye una voz que dice, este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Y Jesús estaba allí solo. ¿Por qué es que Jesús permitió que estos 3 testigos únicos, a los que al bajar les dice, por ahora no le cuenten nada a nadie, ¿por qué es que permitió que vieran su gloria? Porque sabía que tendríamos dificultades. Sabía que ellos mismos tendrían dificultades. Sabía, y a partir de este momento les empieza a anunciar con más claridad que él tenía que morir. Y entonces alguno tenía que sostener a los demás y tenía que saber que, a pesar de que se iba a venir a la noche, como dicen así, se vino la noche, ¿no? Efectivamente, cuando a Jesús lo apresan y todos huyen, se vino la noche. Cuando es verdad que pasó poco tiempo, digamos así, entre la muerte de Jesús y el anuncio de su resurrección. Pero así todo, había que convencerse de que Jesús había resucitado, ¿verdad? Y aunque se les apareció varias veces, hasta que no vino el Espíritu Santo sobre ellos, seguían teniendo miedo y tenían que esperar. Y para eso es que Jesús
les mostró su gloria. Y tuvieron esta visión, estos tres, que los fortaleció especialmente. También es verdad, podemos pensar en la Virgen, ¿no? Que nunca dudó y que estaba después estuvo al pie de la cruz y después hizo de unidad para los apóstoles, ¿no? Se quedó con ellos, estaba con ellos el día de Pentecostés. Pero no fue fácil y por eso es que este milagro por el cual Jesús muestra su gloria es un misterio importante que nos ayuda a decir, bueno, mirá, ya antes Jesús les avisó, ya antes sabía que habría problemas. Y nosotros también lo tenemos en claro. Por eso es que la grandeza del corazón es algo con el que uno combate siempre, digamos, ¿no? Porque frente a los golpes, lo que tendemos a hacer los seres humanos es a levantar la guardia, a cubrirnos, a defendernos, al que le guste el boxeo, a ir al rincón, a meterse así para abajo y bueno, que tiren hasta que suene la campana, ¿verdad? Que quiero salir de esta situación. En vez de tomar espíritu y salir al ataque, que cuando nos están dando, uno no piensa que sea una buena práctica salir al ataque, ¿verdad? Bueno, nosotros que hemos estado rezando en estos días, por eso no empezamos por aquí, ¿verdad? Necesitábamos fortalecernos, necesitábamos tomar aire, necesitábamos acercarnos al Señor y escuchar en nuestro corazón su palabra, su aliento. También vale la pena que consideremos que van a seguir viniendo dificultades. Fíjate en otro pasaje del Evangelio cómo Jesús les dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Las cosas para los cristianos no son fáciles. Las cosas para aquellos que quieren hacer el bien no son fáciles. Los que se empeñan en mejorar la vida de los demás siempre tienen el camino cuesta arriba. Siempre hay alguien que les patea los tobillos y procura que se tropiecen. Siempre está el que tiene otro interés más egoísta y la desvía para su lado. Y bueno, eso dentro de los que uno claramente ve que vienen con otras intenciones. Después también sucede que entre los que estamos en la misma situación de querer hacer el bien, como tenemos miradas distintas, entendemos que hay que hacer las cosas de manera diferente y curiosamente nos cuesta a veces ponernos de acuerdo. Y entonces tenemos dos frentes, ¿no? Primero, el estar prevenidos contra los que nos van a atacar de afuera. Y después, el tener la unidad interna. ¿Te acordás? No es que ahora me quiera meter a fondo ahí, pero ¿te acordás que entre los apóstoles había divergencias? Y San Pablo corrigió a San Pedro y se reunió un concilio para ver cómo era la situación. Y se escucharon con dificultad, porque no habrá sido cómodo para Pedro escuchar cómo San Pablo, que era un converso posterior, que no había estado con Jesús, pero a quien Jesús se le había aparecido en el camino. Pero bueno, cómo le decía, mirá, esto no es así, esto es asá, fíjate, y escuchar a los demás. Y después, bueno, todos esos trabajos son los mismos que enfrentamos hoy, tal vez en una sociedad más compleja, con lo que podemos pensar que nos hace más falta meditar las cosas en la presencia de Dios, volver a unirnos a Él y decir, bueno, Señor, yo me la juego, pero me la juego porque sé que vos estás conmigo. Me sigo empeñando en cuidar a los míos, a mis hijos, en sembrar tu palabra, en hacer el bien en donde estoy. Pero
confiando en que no soy yo el que va a hacer nada. Cada vez que me ha pasado, perdona que te doy este como testimonio personal, ¿no? Cada vez que me he entusiasmado demasiado con alguna idea y he tratado de empujar algo muy personalmente y olvidándome de, digamos así, de consultar las cosas con el Señor y conversarlas con otros y tratar de hacer unido a otros que vayamos juntos, al final siempre he terminado diciendo, no, pero pará, ¿a dónde vas? Si solo, sin Dios no puedes hacer nada y sin otros que compartan y con los que dialogues, menos. Cuando uno agarra, viste, hace la patriótica, la heroica, el yo solo, es verdad que tendemos a eso muchas veces porque nos imaginamos que va a ser más fácil. ¿Te acordás de esa, no sé si conoces una expresión de los africanos que está en el aeropuerto de Sudáfrica, de Johannesburgo, un cartel muy grande que dice, si querés ir rápido, andá solo, si querés ir lejos, andá acompañado. Y esto nos pasa mucho. A veces concebimos una idea, nos parece que esto es bárbaro, que todos se van a dar cuenta de lo que yo me doy cuenta, síganme, ¿no? Y arremetés contra todo y nada, se pincha porque iba demasiado rápido y los demás no te siguieron y llegás hasta donde te da la nafta, que es poco. Tenemos poca nafta. En cambio, ¿querés llegar más lejos? Buscar la fuerza en el Señor, buscar la fuerza en los demás, compartir tus deseos, tu ilusión, esa misión que entendés que tenés y juntos anda para adelante. La misión, en primer lugar, de transmitir nuestra fe. La misión de compartir que nuestro Señor es el único por quien realmente vale la pena jugarse una y otra vez. A quien todos tenemos que llevar a los demás, ¿no? Quien verdaderamente nos da la alegría, la paz profunda, la paz esa que en última instancia, si la tenemos en nuestros hogares, la tenemos en nuestros lugares de trabajo, en el ámbito donde estamos, se va a ir difundiendo y llegará a los demás ámbitos. Parece que no, ¿viste? Parece que el mal triunfa, pero Jesús siempre triunfa. Convenzámonos que es así, que lo hemos visto a lo largo de la historia y lo vamos a seguir viendo, aunque nos comamos a veces alguna batalla en la que sufrimos aparentes derrotas, pero después, al final, bueno, mira, Jesús seguía advirtiendo, el hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si los persiguen de esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer la ciudad de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Es decir, ustedes manténganse firmes, que yo me ocuparé del resto. Llegaré y superaré a todos. Que, en el fondo, qué misión más grande que tenemos, la de seguir anunciando al Señor, seguir llevando el bien, de seguir sembrando. La alegoría del sembrador es una alegoría siempre válida y tal vez más válida aún en estos tiempos donde esperar es algo poco habitual, ¿no? Porque el sembrador, nosotros no somos agricultores, ¿no? Pero bueno, el sembrador es alguien que depende de los factores externos, depende del clima, es decir, depende de algo que no maneja. Es verdad que
que hoy en día la tecnología agrícola, bueno, favorece bastante, pero con sequía estamos fritos, ¿verdad? De hecho, te cuento un detalle, hace no mucho hablé con un amigo, ¿cómo está fulano? Tiene campo en Corrientes. Estoy hecho pedazos, llevo 3 años de sequía, ya no sé cómo hacer para mantener la vaca parada. Bueno, nosotros en nuestra labor de transmisión te insisto, ¿no? de la fe, del bien, del ayudar a que los demás crezcan, mejoren, de compartir lo que hemos recibido, también dependemos de otras cosas que no manejamos y que tenemos que saber dejar en las manos de Dios y confiar y rezar. Porque es mucho más poderoso Dios que todos los complots de los hombres. Pensaba leerte la parábola tan conocida. El sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Hago un poco de silencio para que la podamos internalizar, porque es muy cierto esto, ¿no? Mira, nosotros sobre todo tenemos que ser sembradores generosos. Tenemos que saber que la siembra es una tarea fatigosa. Tenemos que saber que de la semilla que sacamos de la bolsa y que arrojamos a la tierra, alguna se va a perder, otra va a crecer pero no va a dar fruto, no la vamos a poder cosechar. Y de la que cosecharemos, alguna nos va a dar más y otra nos va a dar menos. Pero también ese poco que dé es válido. Y no nos tenemos que desanimar porque en realidad esta es la realidad de la vida. Lo que no podemos hacer es desalentarnos, arrugar nuestro corazón, dejar de hablar. Ayer, después de la meditación de la tarde, fuimos a charlar, ¿verdad? Y me parece una de las conclusiones unánimes de todos es, mirá, hay que seguir transmitiendo, no tenemos que dejar de confiar en el poder de lo que le decimos a los hijos, de lo que compartimos en la familia, porque aunque parece, todos lo hemos pasado, tenemos momentos en los que nos alejamos, en los que nos rebelamos un poco, después volvemos, ¿verdad? Y todo lo que nuestros padres nos transmitieron, lo que nosotros ahora queremos transmitir, algo da su fruto, a veces 30, a veces 60, a veces 100. Dejémoslo, sepamos dejar las cosas, el fruto, en las manos de Dios. Él es el que sabe, Él es en el fondo el dueño, Él es el dueño de la semilla. Él es el que en el fondo pone el fruto y al que el fruto le pertenece. Por eso está bueno hacer una y otra vez el acto interno de decir, bueno, Señor, vos sabrás. Yo me empeño por vos, trabajo para vos, procuro unirme a los demás que comparten conmigo la fe, transpiro, me dejo a veces la piel y pienso que me la estoy dejando, pero no lo hago con disgusto, al contrario, busco en vos la fortaleza
Y después vos sabrás. Y después el Señor al final nos va a decir, bien, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, te daré lo mucho, entra a gozar del gozo de tu Señor. Sepamos que tenemos un premio asegurado. Un premio asegurado. Bueno, no queda mucho tiempo, pero también quería hacer una pequeña referencia a la parábola del buen samaritano. Porque ¿te acordás que por ese camino en el que una banda de ladrones había atacado a un pobre hombre que viajaba y lo había dejado medio muerto al borde del camino, pasaron un sacerdote y un levita y se hicieron los desentendidos? Y en cambio pasó en tercer lugar un samaritano, es decir, alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, alguien del que nadie hubiera esperado que se comporte con grandeza, que se olvide de sí mismo, que deje sus negocios, porque evidentemente si iba a caballo era un hombre que tenía una posición en ese momento mejor que la del común de la gente, y tendría unos negocios a los que iba a atender a otro lado. Y se movió a compasión, como te acordás, se bajó, trató de animar, reanimó a aquel hombre con aceite y con vino, y después lo subió con esfuerzo a su caballo y lo condujo hasta un hospedaje y lo cuidó toda la noche. Y al día siguiente, como sabés, le dio más plata al dueño del hospedaje para que lo siga cuidando. Y le dijo, y si gastás de más, yo volveré. Grandeza. Grandeza. A veces nos dan ejemplo de grandeza aquellos de los que no esperamos. Y nosotros, bueno, nos debería dar un poquito de vergüenza, ¿no? Que no tenemos esa misma grandeza en ocasiones. Vamos a terminar pidiéndole, como siempre, a nuestra Madre Santísima, que está en lo pequeño, pero que tiene el corazón más grande que nadie, porque es la que más ha sabido amar a su Hijo, que nos ayude a tener grandeza de corazón. Ella es reina del universo entero, porque así la designó nuestro Señor. Madre, confiamos en vos, nos ponemos a tus pies, te pedimos que realmente nos ayudes a ser generosos, a tener una cabeza y un corazón grande, a darnos a los demás, a trabajar en unión con otros y a no cejar en nuestro empeño de hacer el bien para todas las gentes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,